Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi
de donde vengo, aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo, aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un maneco enamorado, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo, soy las canciones de un maneco enamorado, soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu guaraní que han marginado, soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca. Muy buenas noches. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, le doy muchas gracias al Hospital de Clínicas por este webinar científico en el cual vamos a tener un hermoso caso clínico a discutir. Agradecerle al doctor profesor Javier Galeano, que actualmente se desempeña como jefe de división de medicina cardiovascular del Hospital de Clínicas, en el cual tenemos tres brillantes médicos, el doctor Alberto Morán, el doctor Alfredo Mesa y el doctor José Candia, en el cual nos van a hacer una presentación de un caso clínico en el cual estaremos recepcionando todas las preguntas por vía del canal de YouTube y por el WhatsApp web, en el cual recepcionaré y le estaré enviando a los panelistas. Hoy le tendremos de panelistas al doctor Ortiz Guerrero, a la doctora Cristina Cáceres y al doctor Víctor Roja Duré. El doctor Raúl Ortiz Guerrero es cardiólogo cardiografista, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La doctora Cristina Cáceres es cardióloga, también miembro titular de la Sociedad Paraguaya
El doctor Viejo Roja Duré, cardiólogo, ecocardiografista, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Nuestros presentadores tendremos al doctor Alberto Morán, en primera instancia, el cual es residente de segundo año de cardiología de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas, el doctor Alfredo Mesa, presentador también de tercer año de residencia de cardiología, y por último, el doctor José Candia, jefe de residente y miembro de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias a todos por su presencia y damos inicio a este webinar científico. Doctor Javier Galeano, te doy la palabra antes de iniciar la presentación. Muy buenas noches, Eduardo. Quisiera realmente dar las gracias de parte de la División de Medicina Cardiovascular a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por hacer propicio este tipo de encuentros donde podamos compartir realmente con los cardiólogos en formación, presentar casos y realmente patología en esta situación en particular, que son muy importantes y debemos de tener en cuenta para un correcto manejo o la evaluación adecuada de este tipo de pacientes o este tipo de situaciones. Realmente estoy muy contento por el desarrollo de este tipo de actividades por parte de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, y les insto a poder mantenerlo eso y, al contrario, estimular más la participación de los médicos jóvenes, que son realmente los motores en todas estas divisiones o estos departamentos de enseñanza de la cardiología que tenemos ahora en nuestro país, que son varios centros y todos con muy alto nivel de formación. Muchísimas gracias en tu nombre, Eduardo, a la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Muchas gracias, doctor Javier Galeano. Entonces, damos inicio a la presentación. Estoy viendo el canal de YouTube, no sé si ya estamos en vivo. Si me podrían confirmar, por favor. Estamos en vivo. Dale. Entonces, doctor Alberto Morán, te doy la palabra si iniciamos el caso clínico. Muy buenas noches. Traigo a colación un caso clínico. El caso siguiente es un paciente con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Siguiente. Bueno, habíamos hablado que es un paciente de sexo masculino de 46 años, procedente de Fernando Lamora, conocido portador de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, una fibrilación auricular persistente de larga duración de aproximadamente 3 años, que ya estaba siendo tratado por otro centro con enalapril de 20 miligramos día, furosemida 80 miligramos día, digoxina 0,25 miligramos día y acenocomarol. El paciente presenta una clínica de 5 meses de evolución, de disnea progresiva que llega hasta clase funcional 4, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema de miembros inferiores, crecimiento abdominal, parestesia de miembros superiores. Presenta 2 internaciones previas, la última fue en diciembre de 2019 en otro centro asistencial. Siguiente. El paciente al examen físico del ingreso se había encontrado una presión arterial de 110/70, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una temperatura axilar de 36,5, una frecuencia cardíaca central de 93 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 95 aire ambiente. El paciente se encontraba taquicárdico, taquipneico, se observaba una ingurgitación yugular a 45 grados, ictus cordi desplazado, una hepatomegalia dolorosa y ascitis, así como edema de miembros inferiores hasta muslos. Siguiente. El electrocardiograma de ingreso del paciente es donde se observa una fibrilación auricular con una respuesta ventricular conservada, una frecuencia cardíaca aproximada de 80 latidos por minuto, un eje aproximado de 110, en donde llama la atención una amplitud del QRS disminuida, sobre todo a nivel de las derivaciones de los miembros. Siguiente. El laboratorio del paciente, una hemoglobina de 11, un hematocrito de 38, unos glóbulos blancos de 3600. Además observa una creatinina de 1.55, un sodio de 132, una bilirrubina total de 1.68 a expensas de la directa de 0,9, un ProBNP de 11.150 y una orina simple en donde llamaba la atención la presencia de proteínas. Siguiente. Además, el paciente ya contaba con un informe ecocardiográfico realizado en su última internación,
Contamos con informe, no con imagen, en donde se observaba una dilatación severa vía auricular, hablaba de una hipertrofia ventricular leve, una función sistólica conservada y no había alteración de la motilidad en el reposo. Siguiente. El paciente ingresa en la segunda cátedra de clínica médica con los siguientes diagnósticos: una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, un estadio C, NIJA 4 de 4, probable etiología hipertensiva, una fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada, un CHAC-VAS de 2, un HAFLE de 4, hipertensión aparentemente y obesidad. Teniendo en cuenta todo este cuadro y la evolución del paciente que no respondía correctamente a un tratamiento, fue presentado al servicio de cardiología, en donde se decide repetir la ecocardiografía. Siguiente. ¿Se puede ver la presentación? En la ecocardiografía lo que se observa es una dilatación vía auricular importante con un volumen de la aurícula izquierda de 72 milímetros por metro cuadrado, además de un engrosamiento interauricular también importante. Se ve un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, y lo que llamaba la atención es el patrón moteado del tabique interventricular. Además, se ve un engrosamiento de la pared lateral del ventrículo derecho de 11 milímetros y se observó un derrame pericárdico leve de 7 milímetros. Siguiente. Se constató una fracción de eyección por Simpson de 60%. Siguiente. Estas imágenes sobre todo es para remarcar que existe una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica importante y además que no se observa una alteración de la motilidad en reposo. Y también que para remarcar el patrón de moteado en el tabique interventricular. Siguiente. Al Doppler se observa una onda única con un tiempo de desaceleración disminuido de 88 milisegundos y signos de un aumento de las presiones de llenado. Siguiente. Se decide realizar un strain longitudinal global con un valor de -15, preservado a nivel apical y disminuido en las bases en patrón de bandera de Japón. Además se realiza la contracción postsistólica que está preservada. Siguiente. Se realiza un gradiente de velocidad en el Doppler tisular que tiene un patrón descendente de base a vértice, que es un patrón conservado, sobre todo para diferenciar de una miocardiopatía hipertrófica, en donde generalmente los gradientes son iguales. Se realiza un strain a nivel de la aurícula izquierda, que es prácticamente nulo. Siguiente. Teniendo en cuenta los datos que fueron constatados a nivel de la ecocardiografía, se realizó unos estudios al paciente, ya que quisimos descartar la causa de la probable amiloidosis que tenía, teniendo en cuenta todos los datos. Se realizó un dosaje de cadenas ligeras, dosaje de cadena lambda y kappa, que fueron normales, así como también una punción de aspiración de médula ósea, donde solamente se observó una hiperplasia de la serie eritroide con las demás series normales. Teniendo en cuenta ambos resultados, esto fue valorado por el Departamento de Hematología, en donde se descarta una probable gamapatía monoclonal. Se realiza una biopsia de partes blandas a nivel del tejido graso abdominal, donde se observa una tinción de rojo Congo, que es positiva con birefringencia a la luz polarizada, con hallazgos sugestivos de amiloidosis. Siguiente. Además se realiza un holter de 24 horas en donde se observa un ritmo de fibrilación auricular con tendencia a una respuesta controlada, extrasístoles ventriculares frecuentes, no se constataron pausas significativas ni alteración de la conducción. Siguiente. Se realiza una resonancia magnética en donde se observa una hipertrofia ventricular no sistémica, un aumento, un engrosamiento importante de las cavidades, así como del tabique interauricular. Siguiente. Y además, lo que llamaba la atención, siguiente, es un realce tardío difuso transmural compatible con una probable amiloidosis.
Siguiente. Para confirmar todos los datos hallados en los estudios ya previos mencionados, se realiza una gamografía con tecnesio 99 pirofosfato, en donde se observa una captación a nivel de miocardio en comparación con el tórax contralateral. Arroja un índice de corazón tórax contralateral de 1.59, haciendo así el diagnóstico de amiloidosis con un probable patrón de transtiretina. Siguiente. Entonces, con todos los estudios realizados en este paciente, los diagnósticos finales son los siguientes: una insuficiencia cardíaca congestiva global 4 de 4 con una fracción de eyección preservada de etiología infiltrativa, amiloidosis, una fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada persistente de larga duración, un CHAC-VAS de 1 o un HAFLE de 4, anemia leve normocítica normocrómica y una obesidad grado 1. Siguiente. Actualmente el paciente está siendo tratado con furosemida 80 miligramos día y bisoprolol 2,5 miligramos día, que es la medicación tolerada por el paciente debido a la tendencia a la hipotensión que tiene, y en quien está en discusión valorar el uso de estabilizadores de depósito de amiloide. Siguiente. Muchas gracias, doctor Alberto. La verdad que una excelente presentación, realmente excelentes imágenes. Ahora le doy la palabra al doctor Alfredo Mesa, que va a proseguir con el caso clínico. Adelante, doctor Alfredo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, se ve correctamente. Adelante. Bueno, voy a hacer un update con respecto al caso que estuvo mencionando el doctor Morán, sobre relacionado a una miocardiopatía restrictiva como una causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, la miocardiopatía restrictiva, entre sus etiologías hay una etiología primaria y una etiología secundaria. Entre la primaria, una de las más comunes, o que se suele ver un poco más, es la fibrosis endomiocárdica. Y entre la secundaria tenemos, entre otras, las infiltrativas, y en este caso aquí entra la amiloidosis, que fue el caso mencionado anteriormente. La amiloidosis cardíaca se origina por el depósito de las fibras de amiloides que se depositan en el tejido extracelular de la pared ventricular, generando un engrosamiento de la pared ventricular, ¿verdad? Y esta imagen traigo para mostrar la diferencia entre un engrosamiento a causa de una hipertrofia ventricular, donde vemos que los miocitos están hipertrofiados. En cambio, acá el engrosamiento de la pared ventricular es más por el depósito de la fibra amiloide en el tejido extracelular, y los miocitos tienen un grosor normal. Bueno, la amiloidosis cardíaca se subdivide en varios tipos. Está la amiloidosis de cadenas ligeras, la amiloidosis transtiretina, y también puede ser por depósito de otro tipo de proteínas, ¿verdad? Que son mucho menos frecuentes, y las dos primeras son las más frecuentes en un 95% de los casos. La transtiretina nuevamente se divide en un subtipo que es la wild type o la senil, y la hereditaria. Bueno, entre las manifestaciones extracardíacas que podemos encontrar en los subtipos de amiloidosis cardíaca, tenemos que puede haber afectación renal en ambos subtipos, puede haber afectación autonómica generando una hipotensión ortostática, también afectación neurológica produciendo una neuropatía periférica, que fue como en el caso que se mencionó anteriormente, parece en miembros superiores. También puede ocasionar síndrome del túnel carpiano bilateral, y entre otros síntomas, ¿verdad? Y la parte cardíaca específica son todos los síntomas de una insuficiencia cardíaca, de paciente con disnea, de maneras inferiores, como en este caso puede llegar hasta con la citis, en ortopnea, todos esos síntomas. Bueno, la amiloidosis de cadenas ligeras, como había mencionado, se origina por el mal plegamiento de estas cadenas que degeneran en la formación de fibras de amiloide y se depositan en el tejido extracelular.
y ocasiona un engrosamiento parietal, disfunción diastólica, una disfunción miocárdica y también disfunción de miocitos y apoptosis, porque hay una teoría en la que se piensa que las cadenas ligeras tienen un efecto de toxicidad al miocardio, por eso produce apoptosis. Las cadenas ligeras se desarrollan en un 10 a 15% de los pacientes con mieloma múltiple y pueden progresar en una gamapatía monoclonal de origen incierto en un 9%. Generalmente se dan a partir de los 40 años para arriba, tiene una afectación cardíaca exclusiva, es muy rara, generalmente son más sistémicos y tiene un peor pronóstico que la amiloidosis por transtiretina. Si es que no se trata, no se realiza un tratamiento ya dirigido, la sobrevida promedio es de alrededor de 6 meses nada más. La amiloidosis transtiretina, que es el caso del paciente mencionado anteriormente, se da por la formación, por la proteína transtiretina que se forma en el hígado y ocurre un mal plegamiento de las proteínas degenerando en la fibra de amiloide, ¿verdad? Y estas se depositan tanto a nivel cardíaco como también a nivel periférico, ocasionando la neuropatía periférica. El pronóstico en este caso tiene una sobrevida, si es que no se realiza un diagnóstico dirigido ya, de 2,5 años para la variedad hereditaria y unos 3,5 años para la wild type. La amiloidosis cardíaca por transtiretina y la gamapatía monoclonal pueden coexistir hasta un 10% de los pacientes, y una amiloidosis cardíaca en presencia de gamapatía monoclonal no es necesariamente una amiloidosis de tipo de cadenas ligeras. Bueno, entre los exámenes complementarios que vamos a estar realizando ahora para llegar al diagnóstico, siempre uno empieza con el electrocardiograma, ¿verdad? ¿Cuáles son los hallazgos que podemos tener? Podemos encontrar fibrilación auricular, bloqueo auriculoventricular, inclusive en algunos pacientes ya un bloqueo mucho más avanzado que puede llegar a requerir marcapasos. Algo muy característico en estos casos es el bajo voltaje del QRS. ¿Por qué característico? Porque, así como estuvo mostrando el doctor Alberto en el caso anterior, hay un engrosamiento importante de las paredes del ventrículo izquierdo y uno mira el electrocardiograma y encuentra un voltaje bajo, no se refleja esa hipertrofia en el electrodo. Entonces, eso es algo que tiene que llamar la atención. También puede haber presencia de un patrón tipo infarto. Este es un ejemplo de un electro de un paciente con amiloidosis cardíaca, donde observamos que tiene un ritmo sinusal, un bloqueo de primer grado y el bajo voltaje del QRS. Y este es otro ejemplo también, donde en este caso está con fibrilación auricular, bajo voltaje también, y en B1, B2, B3 presenta QS, un patrón tipo infarto. Con los exámenes complementarios por imágenes tenemos la ecocardiografía, la resonancia y la gammagrafía. La ecocardiografía es un examen accesible, barato, que nos da muchísima información. En estos casos vamos a encontrar hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, también engrosamiento del septo intraauricular, que es algo muy característico también de esta enfermedad, derrame pericárdico, derrame pleural, como estamos viendo acá. Puede haber también engrosamiento de las valvas, bajo flujo, y lo característico también es su afectación al Doppler, ¿verdad? Si tenemos un paciente con ritmo sinusal, veríamos que está con un Doppler con un patrón restrictivo, tiene al Doppler tisular, tiene también velocidades muy disminuidas, y en alrededor de 15% de los casos puede estar asociada a una estenosis aórtica del tipo bajo flujo, bajo gradiente. Una información bastante importante que nos puede otorgar la ecocardiografía es el strain longitudinal, en donde tiene un patrón característico con conservación del strain en la punta y disminuido a nivel de las bases y el segmento medio, ¿verdad? Que da ese aspecto de bandera japonesa o de cherry in the top, como dicen los americanos. Y acá tengo otros ejemplos en donde en estos casos eran una miocardiopatía hipertrófica, donde el strain tiene un patrón diferente, ¿verdad? Por eso nos ayuda también a diferenciar entre varios diagnósticos diferenciales que podamos tener. También el strain nos da un pronóstico, ya que si es que mientras más conservado esté el strain a nivel de la punta, eso da un pronóstico de sobrevida mejor para el paciente.
En este caso del paciente recientemente comentado, tenía un strain alrededor de menos 20 a nivel de la punta, o sea que según este estudio tendría un mejor pronóstico que otros pacientes. Otro hallazgo importante es valorar el strain del ventrículo derecho y si es que está disminuido también, eso ayuda en el pronóstico del paciente. Y posteriormente, ya con la ecocardiografía tenemos otras sospechas, podemos ir a la resonancia para confirmar. La resonancia cardíaca nos va a dar todas las mismas informaciones, capaz con un mejor detalle que nos dio ya la ecocardiografía, donde vamos a ver engrosamiento de las paredes, engrosamiento del septo interauricular, una dilatación biauricular, volumen pequeño de los ventriculares. Y el dato extra que nos estaría ayudando en el diagnóstico es el contraste con gadolinio, el reace tardío. El reace tardío en este tipo de enfermedades tiene un patrón característico que es un reace tardío difuso subendocárdico y que en estadio más avanzado puede llegar a ser transmural. Eso también tiene un valor pronóstico en los pacientes, así como cualquier enfermedad que presente reace tardío, mientras en las etapas iniciales esto va a tener menor reace tardío en diferentes zonas y eso conlleva un mejor pronóstico para el paciente. Mientras que cuando es más difuso y ya inclusive es transmural, eso sí ahí nos habla de que estamos en un estadio muy avanzado en la enfermedad y también el pronóstico puede ser peor. También estas imágenes son para recalcar de que no siempre vamos a tener una hipertrofia concéntrica, a veces puede ser predominio sexual o predominio de otras caras, ¿verdad? Que nos puede hacer confundir con, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, pero con los otros datos ya podemos ir diferenciando. Algo que nos aporta la resonancia es también el T1 mapping. El T1 mapping es un tiempo de relajación horizontal en el que se evalúa realmente el nivel miocárdico, evalúa el intersticio, ¿verdad? Si es que hay presencia de sustancias en el intersticio miocárdico, ¿verdad? Que puede prolongar ese T1. Un valor normal es alrededor de 1000, más o menos 50, y cuando hay infiltración en el intersticio por ciertas sustancias, ese tiempo se prolonga, como es en el caso de la amiloidosis. Y si nosotros realizamos el contraste con gadolinio, volvemos a medir el T1 posterior al contraste y hacemos una relación entre el T1 mapping post-contraste, el pre-contraste, y también una relación con el hematocrito del paciente, vamos a tener el volumen extracelular, que lo normal sería entre alrededor de 25, y en estos casos el volumen extracelular está bastante aumentado, eso es a causa del depósito de fibra amiloide, y esto también nos ayuda a diferenciar con otros tipos de enfermedades por depósito también, porque no son tan aumentados como en la amiloidosis. Esto también nos ayuda en el pronóstico, así como había dicho, si es que el reace tardío tiene ya un reace tardío transmural, quiere decir que estamos en una etapa más avanzada, y mientras más volumen extracelular tengamos, también estamos en una etapa más avanzada. Algo importante que nos ayuda al T1 mapping es el T1 nativo, sería el T1 que se toma antes del contraste, y si es que por algún motivo el paciente tiene alguna contraindicación al gadolinio y se le pueda contrastar, igual realizando el T1 nativo y viendo que el T1 está muy aumentado, eso nos da una idea de que podemos sospechar ya una amiloidosis cardíaca y tiene un valor predictivo positivo del 98%. Otro de los estudios complementarios es la gamografía cardíaca, así como habían visto que se realizó el paciente, en donde se utilizan distintos trazadores para ver la captación ósea y comparar si es que hay captación miocárdica. En este caso se utilizó el tecnesio pirofosfato, y se evalúa de una forma cualitativa, es donde evaluamos, como dije, comparando la captación a nivel miocárdica con la captación ósea de las costillas del tórax contralateral. En un grado 0 no hay captación miocárdica, en un grado 1 puede haber una leve captación miocárdica, pero siempre la captación ósea es mayor. En el grado 2 la captación miocárdica es igual a la captación ósea contralateral, y en el grado 3 ya es mayor la captación ósea. También se puede realizar una forma semi-cuantitativa
donde se evalúa el valor numérico de la captación y se realiza un índice que si es mayor a 1,5, eso nos habla de que estamos en la presencia de amiloidosis cardíaca. Y esto es bastante importante porque si nosotros tenemos además el dato de que presenta cadenas ligeras negativas, con esto nosotros vamos a hacer ya el diagnóstico del subtipo de amiloidosis, que sería en este caso la transtiretina, que es como hicimos en el caso de este paciente. Por eso los datos que nos pueden aportar estos estudios, la ecocardiografía y la resonancia, son bastante similares. La resonancia da obviamente algunos datos extra muy importantes, pero lo nuevo, lo llamativo acá es que tenemos un estudio que es no invasivo, que es prácticamente accesible, en el que ya podemos inclusive tener la variedad de amiloidosis cardíaca que presenta el paciente, que es la gamanopatía cardíaca, como le había mencionado. Y el último paso sería el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? Se podría hacer una biopsia de la grasa abdominal y si es que llegue a ser necesario, también se podría realizar la biopsia endomiocárdica, en donde vamos a tener una tinción positiva al ojo Congo y birefringencia a la luz polarizada, la coloración verde. Entonces, para hacer un resumen para llegar al diagnóstico, tenemos que, haciendo una buena historia, un paciente con insuficiencia cardíaca, muy característico, si es que insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿verdad? Tenemos que pensar en estos casos. En estadios avanzados, claro, puede estar ya también una fracción de eyección disminuida, ¿verdad? Pero la regla o lo más común es encontrarle por lo menos con fracción de eyección preservada, los hallazgos en el electro nos pueden sugerir varias patologías. Podemos utilizar la resonancia para hacer el diagnóstico diferencial, y una vez que tengamos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, vamos a medir las cadenas ligeras. Si tenemos las cadenas ligeras negativas, nos vamos a la gamografía, y si hay captación, eso ya nos da un diagnóstico del subtipo de amiloidosis cardíaca, que en este caso sería la transdirectina, y el último paso ya sería hacer un test genético para ver si es del tipo hereditario o si es del tipo white type o senil. Entonces, esto es importante porque nos evita un procedimiento que puede ser que es invasivo, cruento, como la biopsia endometrial. Con respecto al tratamiento de este tipo de enfermedades, la amiloidosis por cadenas ligeras tiene un tratamiento basado con quimioterapia, que no voy a estar profundizando en este caso, voy a hablar un poco más sobre el relacionado a nuestro paciente. La amiloidosis por transdirectina tenemos que podemos actuar en varias partes de la formación o de la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Están los supresores de la enfermedad, que son fármacos nuevos como el patisiran, inotersen, que es lo que actúan a nivel del ARN mensajero que se encarga de codificar la proteína, la transdirectina, entonces se evita la formación de la transdirectina. Si es que tenemos ya formado la transdirectina, podemos utilizar los fármacos estabilizadores que ayudan a que se pueda plegar bien y evitar ese mal plegamiento y ir generando una fibra amiloide, que son el dapamine y el metilizal. Y también tenemos fármacos que pueden producir una disrupción, o sea, una reabsorción de esas fibras amiloides. Con respecto a las terapias supresoras, como dije, son ARN sintéticos que degradan el ARN mensajero, y ambas terapias resultan en la reducción de más del 85% de la concentración de transdirectina. Uno de los estudios que avala esto es el estudio Apolo, donde se estudió el efecto del patisiran, y se demostró que hay mejoría en el estrés longitudinal, produce disminución de las hospitalizaciones y mortalidad por todas las causas, y disminuye también el NT-proBNP en los pacientes que utilizan este medicamento. Con respecto a las terapias estabilizadoras de la enfermedad, tenemos el influenzal, que es un AINES estabilizador de la transdirectina, pero in vitro. Produce una disminución de la progresión de la polineuropatía en los pacientes con transdirectina. Es realmente un medicamento off-label que no está realmente avalado para su tratamiento en la amiloidosis cardíaca, pero por ese efecto de estabilizador in vitro suele utilizarse si es que no tenemos acceso a los demás medicamentos, ¿verdad? Y el tafamidis, que es el tratamiento actualmente está haciendo de elección, es el
estabilizador de la trastiratina, que según el sitio de la unión de la tirosina, y este estuvo aprobado por la FDA en mayo de 2019. El estudio ATTR-ICT demostró disminución de la mortalidad por todas las causas y disminución de las hospitalizaciones de causas cardiovasculares. Entonces, en un paciente con una amiloidosis cardíaca con trastiratina, el abordaje terapéutico siempre debe abarcar primero el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con los fármacos especializados para tratar la insuficiencia cardíaca, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta si es que el paciente tolera, ¿verdad? Porque en estos pacientes una característica es que ellos tienden a la hipotensión, entonces es un poco difícil el manejo con estos fármacos porque hipotensa más al paciente, ¿verdad? Si es que se presentan arritmias, entonces tenemos también el tratamiento dirigido para arritmias, y en caso, como le había mencionado, si hay arritmias ventriculares, puede llegar a ser necesario un ICD, o si hay bloqueo, puede llegar a ser necesario un marcapaso. Y con respecto a los agentes modificadores de la enfermedad, había comentado, ahora tenemos el tafamilis, que podemos utilizar en los dos subtipos, en el wild type y en la forma hereditaria. Si no hay neuropatía, también se puede utilizar en neuropatía, pero cuando hay neuropatía asociada, se prefiere o se vio mejor efecto los nuevos fármacos que son los supresores, el inotersen y el patisiran. Y en caso que no podamos contar con estos medicamentos, ¿verdad? Porque una problemática de estos medicamentos es su difícil acceso por su alto costo, ¿verdad? Entonces tenemos una opción que es el diflunisal, que es como había mencionado, un AINE, que es bastante accesible en la parte económica, pero que no es, el efecto no es la misma, obviamente, que lo demás. Y como última terapia ya sería llegar a un trasplante cardíaco, un trasplante hepático. El trasplante hepático realizaríamos como terapia modificadora de la enfermedad para detener la producción de la proteína trastiratina. Tiene un enfoque utilizado con más frecuencia en la polineuropatía amiloide familiar y produce una disminución de la indicación con la aparición de las nuevas terapias, ¿verdad? Como estuve comentando. Y en los casos ya de una insuficiencia cardíaca refractaria, entonces se podría pensar en un trasplante cardíaco y siempre asociando para una mejor respuesta a un trasplante hepático. Bueno, como último les traigo esta imagen, ¿verdad? Solamente para demostrar, ¿verdad? Todos estamos mirando esta imagen, pero capaz no todos nos estemos dando cuenta de que está escondido acá en lo pardo, ¿verdad? Y es básicamente lo mismo que pasa en la amiloidosis. Nosotros podemos estar viendo un paciente con insuficiencia cardíaca con presión preservada, realizamos una ecocardiografía, que fue como pasó en este paciente, donde se le indicó mucho como una cardiopatía hipertensiva, con presión preservada, y se le trató de esa forma, ¿verdad? Entonces se nos escapa mucho el diagnóstico, pero no por eso eso quiere decir que no esté ahí escondido la patología, la amiloidosis. Entonces tenemos que conocer y tenemos que pensar en la amiloidosis para poder ir diagnosticando cada vez más, porque en realidad es una enfermedad bastante frecuente que solamente por errores en el diagnóstico no se está encontrando en mayor cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Mesa. Realmente una actualización muy completa de lo que es amiloidosis. Y ahora le doy la palabra al doctor José Candia, actualmente jefe residente y miembro de staff de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínica. Adelante, doctor José Candia, que nos va a dar un cierre de este caso clínico para posteriormente responder a las preguntas y a las dudas. Sí, muy buenas noches para todos. Nada más que para ir cerrando, concluyendo un poco este caso, ¿verdad? De la historia clínica que nos presentó el doctor Alberto Morán y el update que nos presentó el doctor Alfredo Mesa, ¿verdad? Estamos frente a un paciente de 46 años, ¿verdad? Un paciente joven que tiene varias internaciones por cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que inicialmente había sido catalogado como una cardiopatía hipertensiva. Si bien las cifras tensionales que manejaba este paciente no eran cifras muy elevadas, igual él recibió tratamiento antihipertensivo, ¿verdad? Esos tratamientos antihipertensivos eran a dosis bajas, ¿verdad? Tuvo que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Aproximadamente 3 años, ¿verdad? Y varias internaciones, ¿verdad? Para que se considere un diagnóstico alternativo. Entonces, eso es lo que queremos
traer a colación, ¿verdad? Esa es la enseñanza que queremos dejar con este caso clínico, ¿verdad? Pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? No siempre catalogar a los pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, no solamente catalogarlos como de etiología hipertensiva, ¿verdad? Clínicamente, buscar siempre en este tipo de pacientes algún compromiso, una polineuropatía, algún compromiso neurológico, eso ya nos va a orientar hacia una probable amiloidosis, ¿verdad? Y tener en cuenta también que existen métodos de imagen, ¿verdad? Como la ecocardiografía, ¿verdad? Un método accesible, de relativamente bajo costo, considerando los demás estudios auxiliares, ¿verdad? Esto ya nos puede dar, como bien mencionó el doctor Alberto y el doctor Alfredo, ¿verdad? Cuáles son las características, qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar específicamente en la ecocardiografía para ir orientándonos ya hacia este diagnóstico. El algoritmo diagnóstico que ya se mencionó sería descartar primero cadenas ligeras, ¿verdad? Y luego continuar con un estudio, una gammagrafía, que realmente tampoco es un estudio de un costo muy elevado como tenemos los estudios de resonancia magnética y demás estudios, ¿verdad? Entonces esto ya nos puede llevar incluso a identificar el tipo de amiloidosis que estamos teniendo, ¿verdad? Esto nos va a diferenciar cómo llegar al diagnóstico de una amiloidosis de tipo ATTR, como fue este caso, ¿verdad? ¿Por qué insistimos también en la importancia de llegar al diagnóstico de estas patologías? Porque hoy en día están en auge, ¿verdad? Hay muchos estudios que se están haciendo para llegar a un tratamiento adecuado, ¿verdad? Hay buen pronóstico en ese sentido, como por ejemplo el estudio Apolo que se mencionó. Entonces, es algo que podemos ofrecer a estos pacientes, ¿verdad? Nunca olvidar el manejo integral, el manejo de la insuficiencia cardíaca, de las arritmias, ¿verdad? Y considerar las terapias modificadoras de la enfermedad, ¿verdad? Como el patisiran, el inotersen, el tafamidis, ¿verdad? Entonces son medicaciones que, si bien aún no son de mucho acceso, digamos, en nuestro medio, ¿verdad? Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que lo tengamos disponible. Entonces, nada más que eso, considerar este diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y llegar a un diagnóstico final a través de los métodos auxiliares, manejar el enfoque diagnóstico y terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Candia. Me están llegando preguntas realmente no en el WhatsApp de la asociación, en el WhatsApp privado, pero me parece interesante la pregunta. Nosotros los cardiólogos que estamos en el interior, ¿es suficiente una ecocardio para iniciar un tratamiento en el cual a veces no tenemos la opción de hacer todo lo que se pudo hacer en este muy lindo y muy bien estudiado caso clínico? Para los panelistas, la pregunta, no sé si el doctor Víctor Rojas no podría dar unas palabras sobre eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Evidentemente, así como los que me precedieron en la palabra, esto es desafiante, una insuficiencia cardíaca con función preservada. De alguna manera, la reducida, hay mucha evidencia y es fácil hacer el diagnóstico y tenemos todas las evidencias de los medicamentos que podemos utilizar, pero en la preservada no existe muchas veces evidencia, están comenzando a salir y evidentemente estos pacientes pueden beneficiarse. Además hay una etiología y fenotipo, la forma de presentación muy variable en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Eso verán, lo vamos a ir discutiendo, pero yendo a la pregunta que hacía este colega, ¿verdad? En el sentido de que evidentemente solamente podemos llegar al diagnóstico un poquito más certero y para llegar a una medicación terapéutica que le pueda salvar la vida, porque nosotros veíamos antes, estos pacientes veíamos solamente en gente de edad muy avanzada y teníamos una insuficiencia cardíaca refractaria, nunca le podíamos sacar el edema y a los 6 meses, a 3 años se morían todos. Hoy tenemos la posibilidad de saber cuál es la etiología y podemos intervenir desde el punto de vista medicamentoso. Lógicamente, esto tiene un costo excesivo para nuestro país, seguramente no lo tenemos todavía, pero tenemos que ir pensando en eso porque nos va a llegar en algún momento y tenemos la posibilidad de tratarle a ese paciente y evitar que se mueran. Así que, pero eso únicamente podemos hacerle con
las imágenes multimodales. O sea, la ecocardiografía tenemos que asociarle la resonancia magnética cardíaca y también la gamografía con el tecnesio, que es necesario porque nos permite diferenciar cuál es el que va a responder. El de cadena ligera, lógicamente existe un tratamiento distinto, que significa quimioterapia, una serie, y tratar también la etiología porque pueden estar inclusive una gamapatía involucrada ahí. Pero los otros que son hereditarios, evidentemente ya tienen otro tipo de drogas más específicos. Y lamentablemente tenemos que llegar a la cámara gamma y en estas condiciones únicamente tenemos que enviarle a un centro de referencia en ese sentido, donde se haga, ¿verdad? Así que eso es lo que respondiendo. Muchas gracias, doctor Víctor. Una pregunta acá. ¿Qué concepto merece que el engrosamiento parietal en la hipertensión realmente no suele superar los 15 milímetros y su comparación con mayor grosor en otras patologías miocárdicas? O sea, doctor Raúl Ortiz, si no podría responder a esa pregunta. Sí, buenas noches. Felicitarle a los residentes, excelente exposición, un caso muy interesante. Y realmente la miocardiopatía, o sea, una vez que uno hace un ecocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca y encuentra un paciente de este tipo con hipertrofia y presiones de llenado muy aumentadas, uno se pone en el dilema de hacer el diagnóstico y uno tiene que, si solamente está realizando el ecocardiograma, pedir primero su electrocardiograma, que es muy importante. El electrocardiograma te dice si realmente esa hipertrofia es por aumento del grosor de los miocitos o es por algo infiltrativo. En este caso, por ejemplo, el electrocardiograma es bien característico. O sea que evidentemente acá no había una hipertrofia de los miocitos. Eso te ayuda mucho a distinguir. Otra cosa, en el ecocardiograma vos podés tener, inclusive en las cardiopatías hipertensivas, 12, 13 milímetros y estar ante una miocardiopatía de este tipo infiltrativa de reciente inicio, que es lo que pasó en el ecocardiograma que se hizo hace 3 años, donde tenía 13 y 12 nada más de milímetros de espesor ventricular y estaba comenzando este paciente su amiloidosis. Y ese era el momento exacto donde había que hacer el diagnóstico. Y la diferencia entre la cardiopatía hipertensiva y este tipo de pacientes, las infiltrativas, con el ecocardiograma hoy en día es fácil de hacer el diagnóstico diferencial. Principalmente gracias a las nuevas técnicas que tenemos, como es el strain que había mostrado, el strain longitudinal global, que muestra generalmente mucho más disminuido en las miocardiopatías infiltrativas tipo amiloidosis, y la característica que hablaron de ellos, esa característica típica que al hacer el strain longitudinal regional, esta es una de las patologías donde nos ayuda a diferenciarla con la cardiopatía hipertensiva sin duda. Ese signo de la bandera de Japón es característico, haciendo una relación de la punta dividido la región basal del septum. Si tiene más de 2,1, tiene una sensibilidad del 90% para hacer el diagnóstico de una amiloidosis cardíaca. Esto está bien estudiado por la gente de Cleveland, de la Cleveland Clinic. Ya fueron publicados varios trabajos y es fenomenal el strain haciendo, porque en el strain longitudinal, ¿qué pasa con la punta? La punta aumenta la torsión tratando de compensar lo que pierde en el strain longitudinal en la región medio basal. Por eso que la punta se encuentra con un strain aumentado, porque el twist está aumentado. Si no tenemos el strain longitudinal, es fácil hacerlo un MAPSE, un modo M a nivel de la válvula mitral, y si el MAPSE está menor a 10, este seguro tiene un strain longitudinal también disminuido. Entonces, si no tenemos esta herramienta maravillosa del strain longitudinal, con el simple MAPSE ya podemos sospechar esta patología. Y entonces, en todos los pacientes con hipertrofia, se nos viene la disyuntiva. ¿Es una cardiopatía hipertensiva? La clínica, por supuesto, este paciente nunca fue hipertenso aparentemente. La clínica, y diferenciarlo también con las miocardiopatías hipertróficas, diferenciarlo con la amiloidosis. La amiloidosis no siempre tiene 15, 16, 17. Comienza con 12, comienza con 11, 12, con un grosor parietal relativo mayor a 0,42. Ahí es donde nosotros tenemos que agarrarle, no ya cuando llega este paciente con ascitis. No sé, espero haber contestado, Eduardo, no sé si hay otra duda. Sí, muy claro la respuesta, ¿verdad? Pregunta con respecto al tratamiento que recibió este paciente, que se le realizó y actualmente cuánto tiempo de tratamiento ya lleva y si ya encontraron algún tipo de mejoría rápida o no.
No, evidentemente, hasta el momento, eso es el problema de lo que estuve diciendo recién, y les voy a tocar un poco la oreja a los hemodinamistas también, porque ahora parece que vamos a tener los cardiólogos clínicos un papel más preponderante. Me gusta poner este tipo de emociones en las discusiones, ¿verdad, Javier? En el sentido de que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y me gustaría explayarme un poquito, Eduardo, con tu permiso, y después contestar esa pregunta. Se te presenta variado fenotipo de presentación. Va desde un paciente que puede ser un hipertenso, aquí evidentemente no era hipertenso, este paciente venía haciendo insuficiencia, y por las catecolaminas altas y la angiotensina 2 elevada, hacía leve hipertensión arterial. Evidentemente no era, pero y después están los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen enfermedad pericárdica. Todo eso nos ayuda ya la clínica con la ecocardiografía a batallarle más. Después nos vamos a otro grupo, porque sabemos que lo que predomina en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el estado inflamatorio. Un estado proinflamatorio, ahora que estamos con esta cuestión también del COVID, donde predomina el estado inflamatorio, aquí también. Por eso estos pacientes posteriormente presentan o infiltración o fibrosis. O sea, donde hay inflamación, dejan cicatriz, ya forman en forma infiltrativa. Y ahí generalmente van formando las miocardiopatías. Y las miocardiopatías se pueden etiquetar bien, así como decía el doctor Raúl, con el ecocardiograma y la resonancia. Quizás nos da una primera aproximación la ecocardiografía, pero la finura le da la resonancia, se hace mucho más rápido el diagnóstico. Y hoy nosotros estamos viendo en nuestra práctica clínica pacientes con enfermedad de amiloidosis cardíaca en gente más joven. Y esto, si no le tratamos en esa manera en que vamos a la etiología y ver qué es lo que podemos hacer, eso se mueren en 2, 3 años. Así que este paciente, evidentemente como toda, porque no hay mucha demostración de tratamiento, no hay tanta evidencia en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Está el Char-Preserve, donde se usa, lo único que se demostró el candesartán es que había disminución de la hospitalización. Después en los inhibidores mineralocorticoides como la clorcalidona, por ejemplo, que demostró que si bien en su punto primario no demostró beneficio, en hospitalización también demostró beneficio, pero después se vio que en varios lugares no se llevó muy bien el estudio y que eso hizo que mermara su beneficio en la mortalidad. Se sacó eso post análisis de los desarreglos estadísticos que se hizo, ¿verdad? Y bueno, ahora hay muchos estudios, por ejemplo, estos inhibidores del cotransportador 2 de la glucosa, por ejemplo, tipo la glifosina, por ejemplo, se cree que van, porque una gran población también que hace insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son las diabetes, y que eso puede contribuir a mejorar estos pacientes. Ahora está el estudio que se presentó en el último Congreso Europeo de Cardiología. Y bueno, el tratamiento se hace con diuréticos y si tiene fibrilación auricular, tratando de corregir la respuesta ventricular. Otras no hay. Después ya nos vamos a la etiología. Y que en este paciente, nosotros la semana pasada nada más logramos etiquetar de que este paciente está en el grupo de las amiloides transretiniana, o sea, ATR, y que ahora nos falta el estudio genético para ver si es de etiología de tipo Will o si es de etiología hereditaria. Nos da la sensación por la edad, porque este paciente tiene 46 años y tiene fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca de hace 3 años, o sea que debutó a los 40, 43 años. Y justamente se ve en los de tipo hereditario esa situación. Además, un toque que insistía el doctor Candia de que hay un trastorno parestésico a nivel de miembros superiores, habla de un toque, y también hay toque autonómico, en el sentido que a este paciente no se le podía dar mucha medicación porque se hipotensaba, había una hipotensión, o sea que hay una disfunción autonómica sobreagregada, pero la certeza todavía no tenemos. Y después, del punto de vista de usar algo específico, en el país no tenemos todavía las drogas, los costos son muy llamativos, y seguramente la idea que compartimos con los
el staff y los residentes es de que quizás interesarle a alguien que está haciendo un protocolo de estudio en el mundo y nos pueda facilitar la medicación para poder hacerle a este paciente. Nada más. Muchas gracias, doctor Víctor Rojas. Doctor, ¿te puedo contestar aparte para Sí, complementar lo que había dicho cómo el no. doctor Rojas? Actualmente el paciente está con furosemida 80 miligramos día en bolos. Él está con una clase funcional 3 de 4. Ingresó con una clase funcional 4 de 4. Estaba con la medicación enalapril, furosemida y digoxina con muy poca tolerancia. Se había suspendido el enalapril, se había realizado infusión de furosemida. Con eso mejoró algo la respuesta en realidad, pero no fue suficiente. Y posteriormente volvimos a pasar a los bolos. Quitamos la digoxina y quedó con bisoprolol 2,5 miligramos día, que es lo que tolera. Él maneja una sistólica entre 90, 100, 110 para ser generosos y una frecuencia cardíaca entre 60 y 70. Doctor, ¿y anticoagulación? Me supongo que sigue anticoagulado. Estaba anticoagulado antes que eso. Creo que Sí, continúa, ¿verdad? sí, está con heparina de bajo peso molecular en realidad, dosis anticoagulante. Muchas gracias, doctor. La doctora Cristina Cáceres nos va a hacer unos comentarios también. Ella no está saliendo su video, pero está al tanto del chat. Ella está como panelista. Adelante, doctora Cristina Cáceres. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor Caballero. Yo estoy interesada en volver sobre el tema del diagnóstico de esta enfermedad. Diagnóstico en una enfermedad que nos cuesta muchas veces pensar en ella porque el fenotipo clínico de hipertrofia e insuficiencia cardíaca es compartido por otras patologías como la cardiopatía hipertensiva, la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica. Y esto hace que muchas veces cuando el paciente no nos cierran esos diagnósticos no pensamos más allá. La otra razón por la que no se piensa es que creemos que esta es una enfermedad rara y es porque la confundimos con la amiloidosis de cadena ligera, no la transtiretina como es la que nosotros estamos presentando, ¿verdad? Que es totalmente, tiene otro manejo y tiene otra sobrevida y también ahora con la aparición de nuevos medicamentos también tiene mejoría en la mortalidad de estos pacientes. El tercer punto que hace que el diagnóstico sea difícil, digamos, es pensar que es una enfermedad que no tiene tratamiento. Por mucho tiempo creímos que era una enfermedad que una vez que hacemos el diagnóstico no tenemos nada que hacer y hoy día eso ha cambiado completamente. Entonces, como ustedes ven, el paciente que se presentó es un paciente del libro, pero del libro tarde, ¿sí? La presentación, todos los hallazgos en la resonancia, en la ecocardio, dilatación vía auricular, es un paciente con insuficiencia cardíaca grado 4, tendencia a la hipotensión, fibrilado, o sea, es un paciente muy comprometido. Y lo nuevo en esta enfermedad es hacer el diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento también precoz. La única oportunidad que tenemos es la precocidad y no podemos hacer un diagnóstico precoz si no pensamos en la enfermedad. Entonces, el primer paso es pensar en la enfermedad. ¿Y cuándo vamos a pensar en la enfermedad? Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca y una hipertrofia ventricular izquierda que no está respondiendo al tratamiento, que no tolera los beta bloqueantes. Estoy hablando de insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, ¿verdad? Que no están tolerando los beta bloqueantes, se hipotensan, o que, por ejemplo, los biomarcadores como ProBNP y troponina están altas y el paciente está fuera de un síndrome coronario agudo. Entonces, esas pequeñas cosas nos tienen que hacer sospechar. O una hipertensión que se cura, entre comillas, ¿verdad? El paciente dice, antes era hipertenso y resulta que ahora está hipotenso, entonces una pseudo curación de la hipertensión arterial. Todas esas cosas tienen que hacernos pensar y desterrar mitos como, por ejemplo, que es una enfermedad de gente muy grande, porque fíjense ustedes que nuestro paciente tiene 46 años. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre se dijo que era una patología de hombres grandes, pero fíjense ustedes que en los grupos, cuando uno revisa los trabajos, la mujer no está representada como siempre en los trabajos. Y como es una enfermedad de longevos, porque la TTR
Ustedes saben que la amiloidosis de tipo hereditario y TTR, la TTR no se sabe porque la hereditaria sabemos que por las mutaciones es que genera el mal plegamiento de las proteínas y se deposita en el espacio extracelular generando el problema, pero en el tipo white type que antes se decía senil, ¿verdad? En este no hay mutación, entonces la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Porque se deposita y se cree que eso está en relación al envejecimiento. Si esa hipótesis es aceptada y es mantenida, entonces la mujer que vive más que el hombre, por supuesto que va a tener más amiloidosis de tipo TTR. Entonces hay muchas mujeres por ahí con insuficiencia cardíaca que viene con un electrocardiograma que tiene una QS de B1 a B3. Resulta que la etiquetamos, es un poco hipertensa, con un poco de enalapril, decimos que es isquémico el tema, le hacemos un cateterismo, coronarias normales y ahí termina la historia. Cerramos el capítulo diciendo que debe ser enfermedad de pequeños vasos y no llegamos al diagnóstico real de la patología de esa paciente que después en su evolución anda mal, ¿verdad? Entonces, creo que, como dije antes, sospechar y buscar. Y al colega del interior que nos preguntó el tratamiento, le quiero decir que si nosotros hacemos en el algoritmo diagnóstico, tenemos que tener la hipertrofia ventricular con insuficiencia cardíaca que no responde a tratamiento, ecocardiograma. La ecocardiograma con las nuevas técnicas, como dijeron ya mis colegas, ¿verdad? Da datos muy categóricos para pensar en esta enfermedad. Y en tercer lugar ya está la gammagrafía. La gammagrafía es un elemento de diagnóstico de fácil acceso, es económico, no es costoso, no da mucha radiación, el paciente no tiene que estar preparado y el diagnóstico, la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de TTR es de 90%, o sea, es la sospecha clínica, eco, resonancia, gamma cámara, y ahí tenés el diagnóstico. Con la gamma cámara incluso ya no necesitas biopsia, lo que necesitas después de la gamma cámara es estudio genético. Estudio genético, ¿por qué? Por las implicancias para el manejo posterior del paciente, ¿sí? Bueno, hasta ahí, doctor. Muchas gracias, doctora Cristina, muy amable. Eduardo, Sí, ¿puedo doctor. hacer un comentario así breve nomás? Como dije ayer que quería provocarle un poco a los... evidentemente los cardiólogos clínicos y bueno, desde el punto de vista clínico tenemos que estar más atentos en esta patología, la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Inclusive tenemos la posibilidad de curar a muchos pacientes y de aumentar su sobrevida incluso. Este es un ejemplo, la miocardiopatía restrictiva de etiología amiloidótica y también en la miocardiopatía hipertrófica con gradiente subaórtico. Ustedes saben que en el último congreso apareció ya una medicación que reduce el gradiente subaórtico, que antes teníamos que depender de los hemodinamistas en el sentido que le puedan hacer una ablación con alcohol para producirle un infarto químico que nos pueda disminuir el grosor a nivel del septum basal, que hacía un movimiento anterior sistólico y producía un gradiente subaórtico llamativo que le volvía sintomática y que fallecían en insuficiencia cardíaca o por arritmias ventriculares malignas. Hoy también ya hay una medicación, o sea que de alguna manera estamos avanzando en ese sentido, pero del buen manejo y conocimiento tenemos que tratar de llegar, como decía la doctora Cristina Cáceres, mucho antes de que ya estén muy enfermos, que ya estén muy fibrosados o muy infiltrados. Ahí ya el beneficio que le vamos a dar va a ser mínimo. Ahí quizás ya vamos a esperar que comience a disfuncionar desde el punto de vista sistólico y ya vamos a ir a lo que los invasivos quieren colocar, el marcapaso resincronizador, el ACD y demás cosas. Un poquito antes tenemos la posibilidad los cardiólogos clínicos de llegar y evitar que lleguen a esa instancia. Eso nomás. Muchas gracias, doctor Víctor. Una pregunta con respecto al tratamiento, ¿sí? Primero, el uso de dioxina, ¿verdad? En estos pacientes, si podrían un comentario, ¿verdad? Y el otro, si el tratamiento es curativo o simplemente para disminuir la progresión de la enfermedad.
No sé, José, vos que leíste el estudio Apolo. José. Sí, acá estoy. Si realmente esta medicación no es una medicación curativa, pero sí disminuye la progresión de la enfermedad. Se ha demostrado de que estos pacientes tienen menos internaciones, ¿no? Y aumenta la sobrevida en estos pacientes, sobre todo lo que respecta al inotersen y al patisiran, ¿verdad? Que actúa en una etapa un poquito anterior, ¿verdad? Como mencioné previamente, es muy importante conocer si el paciente tiene un compromiso neurológico, porque es acá donde se puede indicar esta medicación, ¿verdad? Entonces, mejora la sobrevida, disminuye las hospitalizaciones, pero no es una terapia curativa. Básicamente es eso. Doctor Eduardo. Sí, adelante, doctora. Sí, para completar más en el tema de tratamiento. El tratamiento en estos pacientes tiene varias aristas. Primero, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que tiene algunas particularidades, ¿verdad? Es muy difícil manejar en ello la euvolemia, que es fundamental, porque la capacitancia ventricular de estos pacientes está muy reducida y su disfunción concomitante, igualmente que los cambios en su sistema vascular, porque son personas mayores, tienen cambios en todo su sistema vascular, entonces todo eso dificulta mantener una euvolemia y eso es fundamental, número uno, ¿verdad? Para eso hay que hacer una dieta estricta de sodio, también hay que hacer peso diario de estos pacientes. Exacto, Cristina. Diuréticos, los diuréticos que parecen una paradoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que la euvolemia es fundamental, pero con los diuréticos los pacientes se pueden hipotensar y una paradoja en el sentido de lo que el diurético indicado para usar con ello es los diuréticos de ASA, ¿sí? Los diuréticos de techo alto. Y hay que tener cuidado de no pasarse, porque es fácil hacerlo eso. El manejo de las arritmias. Estos pacientes tienen la mayoría fibrilación auricular, el nuestro tiene fibrilación auricular y son pacientes que tienen una ventana muy estrecha para el manejo de la frecuencia cardíaca óptima en su fibrilación auricular. Entonces, el uso de beta bloqueante, como dijimos hace rato, se puede hipotensar, entonces tenemos que usar ciertos beta bloqueantes y con mucho cuidado en ellos. Las guías no dicen absolutamente nada sobre IECA, bloqueantes, ARA2 y bloqueantes cálcicos que hay que usar con mucho cuidado porque prácticamente no toleran estos pacientes y la hipotensión los puede llevar a una situación cardiorrenal. En cuanto a los antiarrítmicos, más que no voy a meterme con Javier, no va a explicar sobre la digital en estos pacientes, pero la amiodarona parece ser uno de los antiarrítmicos más indicados en ello. Y después viene el tratamiento específico que no voy a repetir, que ya dijo José, o sea, las aristas son, repito, de la insuficiencia cardíaca, de las arritmias y el tratamiento específico. Muchas veces Bueno, eso quería por el punto ahí, insistir. Eduardo, la dioxina específicamente, no están indicados en el manejo de la fibrilación auricular en este tipo de situaciones. El paciente venía con digoxina, nosotros le sacamos en el servicio y está con beta bloqueantes con el cual se controla bastante bien la frecuencia. El único rol que eventualmente podría tener una dioxina es que con unos beta bloqueantes no podemos controlar, no podemos tener un control mejor, digamos, de la frecuencia cardíaca, porque como dijo recién Cristina, estos pacientes toleran muy mal, por ese llenado muy corto que tienen, toleran muy mal las frecuencias altas, entonces debemos de hacer el mayor de los esfuerzos para tratar de controlar. Como antiarrítmico, única y exclusivamente la amiodarona, no otro antiarrítmico, porque los otros pueden tener ya efectos proarrítmicos importantes porque estamos en presencia de una cardiopatía estructural. Y por otra parte, de ser posible, hay que tratar de mantenerlos en ritmo sinusal a este paciente. En este caso ya no, porque tenemos una mega aurícula, el paciente está de muy larga evolución, pero en los estadios tempranos hay que tratar de mantener un ritmo sinusal y ahí en ese sentido la ablación de la fibrilación auricular surge como una herramienta para mantener a este tipo de pacientes, repito, intentar lo posible mantenerlos en ritmo sinusal. Y eso va a depender mucho también de la precocidad con la cual diagnostiquemos este tipo de... Este paciente probablemente 3 o 4 años atrás estaba en ritmo sinusal con una aurícula no muy dilatada.
Pero hoy en día, mirando 5 años después, esa mega aurícula ya es prácticamente imposible mantenerlos en ritmo sinusal. Hay estudios donde se han hecho en pacientes con aurícula dilatada la ablación de la fibrilación auricular, pero los resultados no son buenos. O sea, la probabilidad de éxito es baja y por sobre todo que se mantenga en ritmo sinusal por largo tiempo es mucho más bajo aún. Y la anticoagulación que ya está más que clara que sí o sí deben ser anticoagulados. Javier, deben ser anticoagulados independientemente del CHADVAX. Eso es muy interesante es una particularidad en estos pacientes. No Sí. necesitas hacer score de... Sí, porque si le haces el chat creo que tiene uno nada más. Exacto, porque estos pacientes incluso a veces debutan con ACV porque esa aurícula está quieta, no se mueve. El strain de la aurícula te dice 0 de strain. Pero, realmente, y otra de las cositas también que ahora está en el paciente. Sí, esa es la característica. Estos pacientes tienen trombo hasta incluso con, ¿me escuchan? Sí. Porque sonó mi teléfono, parece recién. Estoy conectado a internet en mi teléfono. Incluso con ritmo sinusal tienen muchos trombos. Este paciente tenía un trombo algo desflecado hacia la orejuela. No tuvimos nomás ya oportunidad de hacerle un traesofágico y bueno, tenía motivos. Y la otra cuestión que quería insistir es que casi siempre sacarle totalmente su estado de congestión es difícil en estos pacientes. Uno le trata de sacar y enseguida aumenta la urea creatinina o aumenta su transaminasa, como que de alguna manera por el trastorno en su llenado no hay un buen gasto cardíaco anterogrado. Hay que tratar de dejarle siempre con un poquito de edema. No conseguimos jamás sacarle el edema hasta que si son así el tratamiento sintomático nomás de su insuficiencia cardíaca, posteriormente llegan a la muerte en corto plazo. Gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta, no va con amiloidosis, pero me parece demasiado interesante teniendo este selecto grupo de médicos científicos acá hacerla. Preguntan si el strain hay que hacerla toda la estenosis aórtica. Raúl, contestaron. Sí, el strain deberíamos hacerle porque hay un porcentaje inclusive del 5% de la estenosis aórtica que realmente son amiloidosis. Como dijo, creo que Alfredo, la amiloidosis puede producir porque afecta a las válvulas, afecta a la válvula mitral principalmente, pero también la aórtica. Y podemos estar realmente ante una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, que estamos y es realmente una amiloidosis. Y estos pacientes van a un TAVI o van a un recambio y realmente funcionan muy mal, van en el postoperatorio muy mal. Es por lo menos para saber a qué paciente nos vamos enfrentando, ¿verdad? Pero hay un porcentaje alto de estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, que son realmente amiloidosis cardíaca. Sí, hay grupos de trabajo. Raúl, hay grupos de trabajo en la lectura. Hemos visto que todos los pacientes que son derivados para TAVI o estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, sí o sí se le hace una cámara gamma para despistaje de TTR, porque como dijiste, hasta un 20% de ellos tienen coexistencia, entonces vos le cambias la válvula a estos pacientes y andan mal. Así mismo, o sea, los pacientes que tienen una bajo flujo, bajo gradiente paradojal, lo que tienen fracción de eyección preservada, son esos pacientes realmente donde un porcentaje alto pueden realmente tener una amiloidosis. A todos deberíamos hacerle un strain ventricular, ¿verdad? Ahora que tenemos eso, ¿verdad? Y que estamos haciendo bastante, yo creo que deberíamos hacerle a todos, ¿verdad? Deberíamos hacerle a todas las hipertrofias realmente, a todas las hipertrofias, porque te da un diagnóstico, el strain regional, para hacer el diagnóstico de una cardiopatía hipertensiva versus una amiloidosis o una miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? El diagnóstico del strain regional es fantástico realmente y hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, este paciente le hicimos también un strain del ventrículo derecho y el ventrículo derecho llamativamente tenía un strain normal y eso va con su resonancia cardíaca donde no tiene prácticamente afectación del ventrículo derecho, solamente la región apical del ventrículo derecho, una zona pequeña, es donde hay amiloide. Y eso te da, bueno, eso nos damos cuenta de la sensibilidad que tiene este método, ¿verdad? Que nos ayuda bastante. Después que también en una estenosis aórtica asintomática, el hecho de hacerle strain, por valorar de alguna manera el deterioro, antecede a la
a la fracción de eyección y te puede indicar ya un paciente que va deteriorando su función ventricular y te puede hablar del momento quirúrgico también. Claro, sí. Te da su pronóstico, por supuesto. Así mismo. Bueno, en este momento ya no tengo ninguna pregunta. Agradecer al panelista, agradecerle a estos brillantes médicos del Hospital de Clínica que nos dio una muy linda reunión clínica, muy linda imagen realmente, excelente revisión del tema y muy buena conclusión. Agradecerle a todos por el tiempo en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Agradecerle a Kimpa nuevamente el apoyo, ¿verdad? Para todo el soporte técnico que nos está realizando. Y al doctor Javier Galeano, ¿verdad? Como cabeza de la unidad cardiovascular del Hospital de Clínica. Muchas gracias y darte unas palabras de cierre, doctor Javier. Está silenciado tu Eduardo, micrófono. ahora ya. Al contrario, Eduardo, como dije al comienzo, agradecido con la Sociedad Paraguaya de Cardiología por la organización de este tipo de eventos y esperemos que esta sea la dinámica y tengamos reuniones más frecuentes de este tipo donde podamos compartir casos muy interesantes con una discusión amplia al respecto que finalmente es muy enriquecedor para todos y con la participación por sobre todo de los médicos jóvenes. Ya lo dije, tenemos excelentes unidades formadoras de médicos cardiólogos a nivel país ahora, entonces hoy en día gracias a esta virtualidad podemos estar conectados de diferentes puntos del país y esperamos trabajar más de cerca de manera interconectada para mejorar y elevar el nivel de la cardiología paraguaya. Muchas gracias, doctor Javier. Debo concluir con algo, me van a disculpar, ¿verdad? Recibí varios mensajes diciendo que le tengo a Memo acá arriba. Tengo que aclarar que esta es la pieza de mi hijo, que es la que mejor tiene señal de internet. Yo lo hice hace 3 años, está intacto todavía, y ahora estoy preparando Dory en la pieza de mi hija, ¿sí? Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.